A la Cámara de Comercio de Bilbao. Es un placer teneros aquí para abordar esta jornada dentro del hub de sostenibilidad que tenemos, con el apoyo y el empuje y la financiación que nos aporta Petronor y BBK. Y bueno, hoy vamos a abordar un tema que a mí me resulta desconocido, que no lo conocía, pero que desde luego afecta a la competitividad de las empresas o va a afectar un asunto regulatorio. Es el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, CBAM, y su impacto en la empresa vasca. Y siendo la empresa vasca y la industria la industria que tiene un peso importante en el PIB de Vizcaya, pues sin duda nos va a afectar o puede afectar de manera significativa. Digamos que el nuevo sistema establecido por la Unión Europea para la importación de bienes procedentes de terceros países y de alguna forma, digamos, asignar un precio al carbono durante el proceso de producción, impulsar el uso de energías más limpias, pues es lo que hoy se va a intentar abordar en esta jornada. Y bueno, el control en frontera del carbono. Como podéis ver, soy un absoluto profano en esta materia y lo estoy leyendo, pero sí contamos con expertos a quienes agradezco, quienes van a contar su conocimiento, van a trasladar su conocimiento y nos van a contar con sus experiencias. Y bueno, pues por ello les agradezco y bueno, tanto a Miriam Bores de Global Factor, a Irache Pardo de CIE Automotive, a Juan Sá de Buruaga de Voestalpine y a Nieves de Blas de ITP Aero. Espero que sea un aprendizaje que os ayude a comprender mejor esta nueva medida regulatoria y que bueno, pues que aprendamos y os sirva para ser más competitivos, que un poco las medidas que se implantan en ESG tienen que suponer o tienen que ayudar a las empresas a tener, que no se vea como una barrera, sino que sea una palanca para mejorar la competitividad. Sin más, agradeceros a todos y bueno, que esto se convierta en un diálogo y que saquéis provecho de esta jornada. Sin más, agradeciendo nuevamente a Juan Diego de Petronor y a la Fundación Bancaria BBK, pues es que ricasco. Egunon, se me oye bien, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, Egunon, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta jornada. Y no sé, Nagore. Un segundito. Ahora. Vale, perfecto. Bueno, Egunon, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos y a la Cámara de Comercio por organizar esta jornada. Y bueno, el objetivo es hablar de las principales novedades regulatorias que trae consigo el periodo definitivo del CBAM, que bueno, sabemos que es un tema complejo, pero desde ahora ya agrava las importaciones de los bienes que se estén importando desde principio de año. Y bueno, el objetivo es aterrizar un poco el contexto normativo y ¿no? dar unos puntos clave y hablar de puntos clave con el fin de anticiparse al futuro impacto. Para estructurar la presentación, ¿vale? Vamos a hablar en primer lugar de todo el tema regulatorio, contexto normativo y cronograma de aplicación del CBAM. Luego pasaremos al tema de las coberturas para hacer una previsión de adquisición de certificados CBAM, que se podrá hacer una gestión activa o pasiva. Y posteriormente pasaremos a repasar los bienes que están actualmente afectados por el mecanismo y la posible inclusión de productos acabados o complejos dentro del ámbito de aplicación. Después hablaremos del funcionamiento del mecanismo durante este periodo definitivo en el que nos encontramos. Pasaremos también por todas las implicaciones
del régimen sancionador, el anterior reglamento y el del nuevo reglamento CBAM, la evolución del CBAM a lo largo de este periodo, y luego hemos querido incluir un ejemplo para poder analizar el impacto económico que tendrá en el futuro, y finalmente pues abordaremos las principales conclusiones. Como ya sabréis, el reglamento que establece este mecanismo de ajuste en frontera por carbono viene establecido por el reglamento 2023-956, aplicable desde el 1 de octubre del 2023. La finalidad de este mecanismo es sustituir mecanismos ya existentes, como son la asignación gratuita de derechos de emisión dentro del régimen de comercio de derechos de emisión y las medidas financieras para compensar los costes de las emisiones indirectas repercutidos en los precios de la electricidad. Esto es lo que viene a ser las ayudas compensatorias por costes indirectos. Todo ello con el fin de hacer frente al riesgo de fuga de carbono, es decir, evitar que la industria europea se deslocalice fuera y equiparar el precio del carbono fuera y dentro de la Unión Europea. Actualmente los productos sujetos al mecanismo pertenecen a diferentes sectores intensivos en carbono, entre los que se encuentran la fundición hierro y acero, el cemento, los abonos o fertilizantes, el aluminio, la electricidad y el hidrógeno. Actualmente, como nos encontramos en este periodo definitivo del CBAM, este mecanismo ya grava la importación de determinados productos pertenecientes a estos sectores intensivos en carbono y la implantación definitiva va a ser progresiva, ¿vale? Desde este año 2026 hasta el 2034, y es paralela a la reducción de la asignación gratuita de derechos de emisión de las instalaciones productoras europeas. Es decir, a medida que existe una obligación de adquisición de certificados CBAM, hay una reducción paralela de la asignación gratuita de derechos dentro del ámbito del ETS. Para introducir todos estos cambios que trajeron consigo los paquetes ómnibus, con el fin de simplificar y reforzar diferentes normativas en términos medioambientales y de sostenibilidad de la Comisión Europea, incluido el CBAM, en octubre del 2025 se publicó otro reglamento, el 2025-2083, que modifica este anterior e introduce algunas novedades regulatorias. Entre ellas se encuentran un umbral acumulativo de afección, que se establece en 50 toneladas de bienes importados, exceptuando importaciones de electricidad e hidrógeno. Este umbral no es estático, es dinámico. Siempre que no se cubra el 99% de las emisiones implícitas específicas de estos bienes, este umbral podrá verse modificado. Actualmente este año está en 50 toneladas y todos los importadores que no superen este umbral no están obligados para con CBAM ni a reportar informes ni adquirir ni pagar por los certificados. También, asimismo, todos los importadores que estén realizando estas compras han debido solicitar la condición de declarante autorizado a efectos del CBAM para poder seguir importando estas mercancías o bienes. Y otra novedad dentro de este reglamento es la exclusión de las arcillas caolínicas no calcinadas dentro del ámbito de aplicación, simplemente por la baja intensidad en carbono. Por otro lado, como ya sabréis, la Comisión publicó 24 actos delegados en diciembre del 2025, entre los que se encuentran todos los valores por defecto para el cálculo de todas las emisiones asociadas a la producción de estos bienes fabricados en terceros países, así como los valores de los benchmark, estos valores de referencia para el cálculo de los certificados. Y luego, por otro lado, aunque la Comisión ya anunció en el 2025 un mecanismo para mitigar la fuga de carbono en las exportaciones de productos CBAM, actualmente no existe ningún instrumento normativo en vigor, quedando su posible adopción condicionada a desarrollo legislativo, ya que hay productos que sus exportaciones no están sujetas a esa fuga de carbono. Y ahora, por hacer un breve repaso al cronograma de aplicación del CBAM, como ya sabéis, hemos dejado atrás el periodo transitorio en el que no había obligaciones financieras, únicamente de reporte. Estos informes trimestrales incluían las importaciones realizadas durante el último trimestre anterior, incluyendo todas las emisiones implícitas específicas de estos bienes CBAM.
Actualmente, al entrar en vigor este periodo definitivo, estos informes han dejado de existir y hemos pasado a informes anuales. El primer informe anual CBAM se entregará en el 2027, haciendo referencia a todas las importaciones realizadas durante este año 2026. Asimismo, bueno, pues hasta marzo de este año se ha podido solicitar esta condición de declarante autorizado a efectos del CBAM, y durante este año es muy importante recopilar pues toda la información relativa a consumos energéticos e insumos de proceso para el cálculo de las emisiones, para en 2027 ya completar ese informe CBAM y presentarlo. Este año hay una exención del 97,5 sobre el benchmark, sobre el parámetro de referencia para el cálculo de los certificados, y bueno, como ya sabréis, el precio de los certificados se establece según la media trimestral del precio del derecho de emisión dentro de las subastas en el ámbito del ETS, del régimen de comercio de derechos de emisión. Este precio se publicó, si no me equivoco, el 7 de abril, que ronda los 76 euros, y el 6 de julio se publicará el precio de referencia del certificado CBAM para todas las importaciones realizadas durante este segundo trimestre del 2026. Actualmente no hay una obligación mínima de compras trimestrales de certificados porque no está habilitada la plataforma para ello, pero bueno, ya en el 2027 y siguientes se establecerá esta obligación, ¿no?, de tener en cuenta un saldo mínimo de certificados que se va a corresponder con el 50% de las emisiones trimestrales asociadas a las importaciones que se hayan realizado desde principio de año. Esta plataforma para la adquisición de certificados estará habilitada, esperamos que en febrero del 2027, y en ese momento se podrá adquirir certificados CBAM en cualquier momento. Y el precio de esos certificados se establecerá o vendrá condicionado por el precio semanal en subasta del derecho de emisión. Asimismo, estos informes CBAM anuales se entregarán a más tardar en septiembre de cada año y se tendrán que entregar la cantidad correspondiente de certificados. A finales de octubre de cada año, todos los certificados que no han sido utilizados podrán ser recomprados al precio que se compraron inicialmente, es decir, no se podrá hacer trading con ellos como ocurre en el marco del ETS, y todos los certificados CBAM que no hayan sido recomprados se anularán en cuenta a más tardar en noviembre de cada año. Y en el 2027, habrá una exención sobre el benchmark del 95%. Veremos luego la evolución del mecanismo a lo largo de los años, porque esa exención se irá reduciendo de manera progresiva hasta el 2034. Y como he comentado anteriormente, se podrá hacer una gestión activa o pasiva en relación con la adquisición de certificados CBAM, simplemente porque el certificado CBAM, su precio asociado replicará el precio medio en subasta del derecho de emisión. Actualmente en el 2026 no se pueden adquirir estos certificados, pero se puede hacer una gestión activa con la compra de derechos de emisión en el momento que el coste sea bajo, ¿no?, para después poder vender esos derechos y adquirir certificados CBAM por el precio medio del derecho de emisión. En el 2027, además de esa obligación de saldo mínimo en cuenta del 50% de los certificados, se podrá hacer esa gestión pasiva de compra obligatoria trimestral, o hacer esa gestión activa de comprar certificados cuando el precio esté bajo, o adquirir más de ese 50% de forma trimestral para evitar futuras fluctuaciones de precio del carbono. Actualmente, hemos ya repasado todos esos sectores industriales sujetos al mecanismo, y como ya sabéis, todos estos bienes dentro de cada uno de los sectores sujetos al CBAM se identifican en función de la nomenclatura combinada, que es simplemente la que se utiliza en el arancel aduanero común de la Unión Europea, que es el que se indica en todas las declaraciones en aduana que realiza un importador, y está establecida en el reglamento 2020-1577. Actualmente, dentro de todos estos sectores afectados se encuentra en la fundición hierro y acero, para el cual solo vamos a reportar las emisiones directas. Cuando hablamos de emisiones directas estamos hablando únicamente de la combustión estacionaria y las emisiones de proceso, y lo vamos a hacer en términos de dióxido de carbono. Y
Y bueno, el principal flujo comercial hacia la Unión Europea desde un país extracomunitario sería el acero que viene de China. Para la electricidad también se reportarían únicamente las emisiones directas en términos de dióxido de carbono, y el ejemplo más representativo sería la electricidad procedente de los Balcanes occidentales. En el caso del cemento vamos a reportar tanto las emisiones directas como las indirectas. Cuando hablamos de las emisiones indirectas solo hablamos únicamente del consumo eléctrico, y en este caso también lo haremos en términos de dióxido de carbono, y el ejemplo más representativo o principal flujo comercial hacia la Unión Europea sería el clínker proveniente de Turquía. Para el aluminio también estaríamos hablando únicamente de las emisiones directas en términos de dióxido de carbono y perfluorocarburos. Y el ejemplo más representativo sería el aluminio de China. Para los dos últimos sectores afectados estaría el sector de los fertilizantes o abonos, en el que se tendrán que incluir las emisiones directas e indirectas por consumo eléctrico. Vamos a reportarlas en términos de dióxido de carbono y óxido nitroso, y bueno, el principal flujo comercial serían todos los fertilizantes de Rusia. Y bueno, para las sustancias químicas, que es el último sector, también sujeto al mecanismo, reportaríamos las emisiones directas, y únicamente estaría afectado el hidrógeno, la importación del hidrógeno. Para evitar el desplazamiento de las emisiones a productos acabados o productos más complejos, la Comisión ya ha propuesto la inclusión de ciertas mercancías complejas. Esto es porque, bueno, si se importa acero fino está sujeto a CBAM, pero si se importa un producto fabricado casi en su totalidad de acero, pues puede no estar sujeto al mecanismo. No tiene sentido ni en términos medioambientales ni en términos de evitar esa fuga de carbono. Por ello, todavía no es definitivo este listado, pero se propone incluir esta serie de mercancías complejas, entre las que se encuentran diferentes productos de acero, como pueden ser tuberías, tubos, accesorios, raíles, cuya nomenclatura combinada asociada sería la que podéis ver en pantalla, ¿vale? Todos esos grupos principales dentro de la nomenclatura combinada. También estaríamos hablando de ciertos productos de metal combinado, como pueden ser rejillas, redes, vallas, pistones de motor. Luego también estaría propuesta incluir todo tipo de maquinaria general, entre los que incluiríamos los robots industriales, máquinas de elevación, piezas de maquinaria, y finalmente, pues dentro del sector de la automoción, vehículos y sus partes, como pueden ser motores, transformadores, engranajes, etcétera. No es definitiva esta propuesta, pero puede que se incluya dentro del ámbito de aplicación. Para hablar de forma breve del funcionamiento del mecanismo dentro de este periodo definitivo, las principales novedades regulatorias que trae consigo este periodo vinieron incluidas en todos estos actos legislativos y reglamentos que se publicaron a finales de año del 2025, que ya están en vigor, y entre ellos se encuentran diferentes reglamentos, como puede ser el reglamento 2025-2547, que establece la metodología de cálculo para las emisiones implícitas, en el que simplemente se establecen esas rutas de producción para los diferentes bienes CBAM y se establecen todos los valores por defecto, es decir, esas ratios de emisiones para la importación de bienes según el país de origen y valores reales verificados, que es muy importante promover esta vía e ir al calcular estos valores reales en origen en esa instalación productora en un tercer país, ya que estos valores por defecto están calculados en base a las intensidades de carbono de los 10 países exportadores más contaminantes o menos eficientes. Es decir, que el cálculo de los certificados empleando estos valores por defecto va a venir o traer consigo un impacto económico mayor que si empleamos esos valores reales. También se ha publicado la metodología para el ajuste por asignación gratuita, que implica la publicación de los benchmarks, es decir, de estos valores de referencia para restar a esas emisiones implícitas lo que dentro del marco ETS se da a las instalaciones productoras de estos bienes de forma gratuita, unos derechos de emisión. Y cabe mencionar que hay diferentes valores de los benchmarks por metodología de cálculo utilizada en relación con las emisiones, es decir,
Si calculamos las emisiones por la vía de los valores por defecto, existe un benchmark establecido, y si las calculamos a partir de ratios reales, hay otro benchmark establecido para cada bien CBAM. Asimismo, dentro de todos estos actos legislativos se ha publicado toda la información que deben comunicar estas autoridades aduaneras relativa a las autoridades estas autoridades aduaneras relativas a las importaciones sujetas al mecanismo, para que haya una comunicación entre el órgano competente de cada Estado miembro y las autoridades aduaneras, simplemente pues para conocer qué importadores, qué empresas están realizando este tipo de importaciones sujetas al mecanismo y se están cumpliendo para con las obligaciones. También se han publicado todos los requisitos y procedimientos relativos a la condición de declarante autorizado, que siempre que se supere el umbral es obligatorio haber solicitado esta condición de declarante. Y también se ha publicado todo el tema del cálculo y precio de estos certificados CBAM, que vendrá condicionada por el precio medio de subasta del derecho de emisión, como hemos comentado, todas las normas relativas al registro CBAM, que se utilizará, antes era el registro transitorio CBAM y ahora pasa a ser el registro definitivo. Y pues por último se han establecido todos los principios de verificación de emisiones y condiciones relativas a la acreditación, control y supervisión de los verificadores. Actualmente no hay ninguna entidad acreditada para certificar CBAM, pero ya sabemos que están trabajando en ello o están en proceso, trabajando con ENAC, y esperamos que para mediados de este año, para julio, pues salga ese listado oficial público de todas esas entidades acreditadas para poder verificar CBAM en 2027. Y ya pues para hablar de forma breve del régimen sancionador, que ya lo establecía el reglamento anterior, el reglamento 2023-956, en el artículo 26 se establecía o se indicaba que todos estos importadores que no hayan entregado cada septiembre de cada año, empezando en 2027 y siguientes, ese número de certificados CBAM correspondiente a las emisiones implícitas asociadas a las importaciones que se hayan realizado el año anterior, estarán obligados a pagar una sanción, y esa sanción no va a eximir a este declarante, a efectos del CBAM, a entregar el número de certificados que tendría que haber entregado. Esta sanción es la establecida en la Directiva del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, en la Directiva 2023-87, que establece en 100 euros la tonelada de CO2 equivalente. Este importe está referido a 2013, que actualmente en el 2026, actualizado conforme al índice de precios al consumo europeo, se establece en torno a las 130 euros la tonelada de CO2 equivalente. En el caso de que el importador siga comprando este tipo de mercancías sin haber previamente solicitado la condición de declarante, también va a recibir una sanción, y esta sanción será entre 3 y 5 veces la establecida en la directiva mencionada. El nuevo reglamento del 2025, el 2083, establece que si este declarante no entrega los certificados correctos debido a una información incorrecta proporcionada por un tercero, ya sea el titular de la instalación productora en un país extracomunitario, algún error durante el proceso de verificación, o persona independiente que certifique el precio del carbono, la autoridad competente de cada Estado miembro va a poder reducir la sanción prevista. Asimismo, la autoridad competente de cada Estado miembro, va a poder reducir esta sanción para quienes importen mercancías CBAM sin estar autorizados, cuando estos importadores no hayan superado en más de un 10% el umbral de masa, este umbral acumulativo de afección, que para el 2026 se establece en 50 toneladas de productos CBAM importados. Sin importar si vienen de diferentes proveedores o si son diferentes productos. Asimismo, la autoridad competente calculará el número de certificados CBAM que deberían haberse entregado, basándose siempre en la masa neta de esas importaciones realizadas y con los valores por defecto asociados al país de origen de esas importaciones. Es decir, que ese cálculo va a ser el más conservador posible, vamos a decir, y aplicando también siempre el ajuste por asignación gratuita, que ya lo veremos más adelante para el cálculo de los certificados.
Y bueno, la evolución del mecanismo durante este periodo, como va a ser una implantación progresiva, a partir de este año 2026 hasta el 2033 se irán reduciendo de manera progresiva las asignaciones gratuitas de derechos de emisión dentro del marco del ETS, dentro del régimen de comercio de derechos de emisión, de todas las instalaciones productoras de estos bienes en Europa. A partir del 2034, estas instalaciones industriales no van a recibir asignación de derechos cuando produzcan estos tipos de bienes CBAM. Y esto va a ser análogo a la obligación de adquisición de certificados. Es decir, a medida que se reduzcan las asignaciones, habrá una obligación un aumento en la obligación de adquisición de certificados. Bueno, ahí podéis ver la fórmula para ese cálculo del número de certificados CBAM, ya que este número de certificados que va a entregar cada declarante CBAM a más tardar en septiembre de cada año va a venir determinado por la cantidad de mercancías CBAM que haya importado, las emisiones implícitas específicas asociadas a esa producción de bienes CBAM en un tercer país, ya sea por la vía de los valores por defecto o por ratios reales de emisiones, tras un proceso de verificación en esa instalación productora, y se va a restar o se va a deducir aquellas emisiones implícitas cubiertas por la asignación gratuita de derechos de emisión. Para ese cálculo se va a utilizar ese benchmark establecido en el reglamento para una metodología u otro y ese factor de reducción CBAM, que para el año 2026 hemos visto que se establece en 97,5%. Actualmente podéis ver que sí que se va o se prevé que se va a reducir las emisiones por las que ya se ha pagado un precio en origen, pero todavía no hay ningún régimen directamente que esté reconocido por la Comisión para que se pueda deducir ese precio. Se espera que se publiquen precios del carbono por defecto para cada país de origen y que se establezca un listado de países para los que se pueda reducir esa parte, ¿no?, de las emisiones. El caso más representativo sería el de UK, que como antes del Brexit pertenecía al ETS, al régimen de comercio de derechos de emisión, ahora al salir sí que tiene implementado el UK ETS, por el que paga en origen por las emisiones generadas en Reino Unido de todos los sectores afectados por el ETS en Europa. Entonces, en el momento que se vaya a importar este tipo de mercancías desde Europa a Reino Unido, pues espera que se pueda reducir o deducir esa parte que ya se ha pagado en origen en Reino Unido. Siempre esta parte que se vaya a deducir se va a comparar con el precio del certificado, es decir, si el precio del derecho de emisión en UK está establecido en 80 y el certificado en Europa está en 100, se pagaría por esa diferencia. Y siempre todo, como veis en la fórmula, se multiplicará todo ello por la cantidad de bienes importados. Y de esa forma se calculará el número de certificados CBAM, que determinará el impacto económico que trae consigo, o ese sobrecoste asociado que trae consigo todas estas importaciones. La reducción progresiva de la asignación gratuita desde el 26 al 34 reflejará un aumento correspondiente al número de certificados CBAM que hay que entregar cada año. Y a partir del 2034, como ya no se recibirá asignación gratuita de derechos, todas estas importaciones estarán gravadas plenamente por el mecanismo y en ese momento se pagará por el 100% de las emisiones. En ese momento ya se espera que alcanzar el objetivo del mecanismo, ¿no?, que es equiparar el precio del carbono fuera y dentro de la Unión Europea. Aquí hemos querido incluir un ejemplo práctico para poder analizar ese impacto económico asociado a estas importaciones. Hemos simplemente indicado un ejemplo para el amoníaco anhidro, cuya nomenclatura combinada es la que podéis ver en la diapositiva, traído desde Argelia. Teniendo en cuenta que no se paga en origen por las emisiones generadas y considerando un precio de legua en subasta de 100 euros la tonelada de CO2, se puede determinar anualmente el sobrecoste por tonelada
de amoníaco anhidro importada. Como podéis ver, a lo largo del periodo hay un sobrecoste de euros por tonelada de amoníaco importada para el 2026 de 12 euros, hasta llegar a las 82 euros por tonelada de amoníaco anhidro importada cuando se utilizan valores reales. Los valores reales de una instalación productora en Argelia pueden estar en torno al 1,6 la tonelada de CO2 por tonelada de amoníaco anhidro producida, y el benchmark que establece el reglamento es 1,522 la tonelada de CO2 por tonelada de amoníaco anhidro producida. Si aplicamos la fórmula que acabamos de ver, pues ese sería ese sobrecoste asociado a lo largo del periodo. Si empleamos valores por defecto, es decir, cuál sería la ratio de emisiones para el amoníaco anhidro comprado desde Argelia, podemos ver que el reglamento establece un valor por defecto o valor predeterminado de 2,1 la tonelada de CO2 por tonelada de amoníaco producida. Y como podéis ver, bueno, pues hay un sobrecoste por tonelada que comienza en 62 euros la tonelada de amoníaco producida y llega hasta los 132 euros por tonelada de amoníaco producida. En este caso, el benchmark para las dos metodologías es el mismo, entendiendo que es porque no hay, bueno, en los países exportadores no hay la tecnología para la producción de este amoníaco, no varía significativamente entre un país y otra. Entonces, en este caso, bueno, pues el benchmark es el mismo, pero para muchos otros productos es diferente o incluso puede ser cero para ambas metodologías. Y siempre también hay una diferenciación entre proceso productivo. Y bueno, aquí también para seguir con este estudio hemos hecho una evaluación del impacto económico para ver qué implica ese factor de reducción CBAM a lo largo del periodo, una vez ha entrado en vigor este periodo definitivo, y para ver ese factor CBAM que reduce la asignación gratuita y aumenta la obligación de adquisición de certificados, a lo largo del periodo podemos ver que la variación del sobrecoste empleando valores por reales implica un 14% de aumento de sobrecoste, y en el caso de valores por defecto un 46,8%. De esto podemos concluir que, bueno, pues la vía de la verificación y de intentar establecer una comunicación clara y continua con proveedores es importante, pues para poder anticiparse a ese impacto o incluso para hacer una estrategia de proveedores y mantener esa competitividad a futuro. Y simplemente para acabar esta presentación, pues para analizar las principales, hacer una síntesis o hacer un análisis de las principales conclusiones, podemos decir que la entrega de certificados va a suponer un impacto económico significativo que va a estar estrechamente ligado al precio del derecho de emisión dentro de las subastas del régimen de comercio de derechos de emisión y a la intensidad de carbono de estos productos importados. Asimismo, la calidad de la información que esté reportando nuestro proveedor en un tercer país va a ser un factor clave para minimizar el sobrecoste asociado a estas importaciones, ya que en ausencia de los datos verificados, la aplicación de valores por defecto puede incrementar significativamente la carga económica. Y también, bueno, también es importante decir que, aunque incluya un impacto económico, el CBAM introduce un nuevo factor estratégico en las decisiones de aprovisionamiento, ¿vale? Para poder hacer esa selección de proveedores más eficientes o menos contaminantes, incentivando la selección con proveedores con menor huella y con mayor transparencia en sus procesos productivos. Asimismo, pues con todo ello, esta anticipación temprana va a permitir a todas las empresas que importen estos productos a cumplir ya tanto con los requisitos normativos como prever todos los riesgos que implica este periodo definitivo, optimizar costes y mantener la competitividad en el mercado. Actualmente, bueno, desde Global Factor estamos trabajando con importadores de todos estos productos para apoyarles en todo lo que sería la recopilación de la información de la instalación productora en un tercer país.
también a evaluar el impacto económico a lo largo de todo el periodo y, bueno, diseñando herramientas que estén vivas para constantemente poder actualizar en función de la fluctuación de precios del carbono dentro del marco del EU ETS y para poder, bueno, pues establecer un proceso de verificación en el futuro. Y nada, yo por mi parte ya he acabado. Si os parece bien, yo creo que sí que entramos en tiempo. Podemos entrar en una ronda de preguntas antes de la mesa redonda. Y bueno, muchas gracias, que sé que es un tema un poco complejo. Kaixo, Egunon. Los materiales plásticos, por lo que he visto, por ahora están exentos de la norma. ¿Y hay alguna fecha de aplicación para estos materiales? Todavía no, es verdad que hay ciertos sectores que actualmente se encuentran en fuga, en riesgo de fuga de carbono, y actualmente no están incluidos en el CBAM. Entendemos que su inclusión puede ser progresiva o que en algún momento la Comisión amplíe el ámbito de aplicación incluso a lo largo de la cadena de valor, y posiblemente a los productos a los que vaya a incluirse, bueno, tienen que ser los que estén en riesgo de fuga, pero actualmente no hay una propuesta de inclusión. Se incluyen esas mercancías complejas o productos acabados de sectores que actualmente ya están incluidos dentro del ámbito de aplicación. Pero sí, hay que estar atentos por su posible futura inclusión. Eskerrik asko. Zuri. Hola, buenos días. Y en relación a los sectores que están en fuga y también están obligados a estar en el ETS, ¿podría haber un cambio y podrían entrar? ¿En qué sentido? Pues una empresa que mismamente tiene reproductos de fuera, pero a raíz de que es calointensiva, está en el sistema ETS y tiene que comprar CO2. Ah, sí, existen instalaciones industriales que están sujetas al ETS, es decir, que pagan por el déficit de emisiones después de haber recibido una asignación gratuita de derechos de emisión y son importadores CBAM. Así que sí, pueden estar sujetas al ETS independientemente de si están sujetos a CBAM o no. Al final son mecanismos análogos, pero funcionan de forma independiente. Era tu pregunta, ¿no? Hola, Hola, a ver, bueno. yo tengo un poco de duda con el tema de la verificación. Entiendo que quienes asumen el coste de esa verificación son los importadores. Depende, en realidad, o sea, podrían ser los importadores o los proveedores. Van a ser estos proveedores en terceros países los que estén interesados en realizar la verificación simplemente para poder reportar esa información a sus importadores en Europa y para mantener su competitividad. Nosotros lo que estamos intentando incluir o promover es que en todos los contratos de compra de los importadores incluyan una cláusula en la que incluyen esa parte de, bueno, te sigo comprando, pero tienes que pasar la verificación o tienes que reportarme estos valores de emisiones reales para que yo pueda cumplimentar ese informe CBAM a futuro y para que el sobrecoste asociado no sea tan alto como si no me los das y utilizo valores por defecto. Vale. Otra cosa es que el importador los asuma porque es el principal interesado y le compense si ha hecho un análisis del impacto y lo que puede costar la verificación. Vale, ¿y esas entidades verificadoras son europeas? Eso es. Vale. Son europeas porque un requisito para estas verificadoras acreditadas es que estén acreditadas también para verificar ETS. O sea, son verificadoras que actualmente acreditan dentro del marco del régimen de comercio de derechos de emisión todas las emisiones y nivel de actividad. Y bueno, entendemos que las que se acrediten para CBAM, que ya conocemos, bueno, pues LRQA, SGS, APP+, son verificadoras que tienen presencia en países exportadores cuyos flujos comerciales a Europa están sujetos a CBAM. Entonces, bueno, son estas verificadoras ETS que les interesa
conseguir esta acreditación para verificar CBAM. No sé si esto se ha determinado ya, si tiene que ser anual, qué nivel de aseguramiento. Sí. Esto está ya... El nivel de aseguramiento entiendo que será razonable. Esto no lo sé porque está ENAC ahora mismo trabajando con todas estas verificadoras. Lo veremos, yo creo, espero que a mediados de año, pero bueno, va a ser una verificación entiendo como la que ahora conocemos con el ETS, es decir, que los verificadores vayan a tener que ir a la instalación productora, por eso lo de la presencia en esos países, y van a hacer todo ese repaso de evidencias dentro de los consumos energéticos, que puede ser desde facturas de gas natural a facturas de electricidad. Si el país de origen tiene un inventario, pues ver esa aplicación de los factores de emisión y verificar un plan de seguimiento de emisiones o un informe de emisiones. O sea, entendemos que va a ser análoga o como la que actualmente conocemos. Pero bueno, tendremos más información, espero que eso a partir de mediados de este año y ya a futuro. Vale, gracias. A ti. Hola. Con respecto al tema de la verificación, lo mismo, es decir, teniendo en cuenta que va a hacer falta entidades que tengan presencia en muchos de los países en los que están sus proveedores, la acreditación entonces podrá ser cualquier acreditación reconocida dentro de los mercados europeos y demás, ¿no? Es decir, no solo ENAC, podrá ser un UCAS, claro, Acredia, sí, DAX. En España es ENAC, eso es, exacto. Pero te quiero decir que en España también se podrá reconocer una acreditación Acredia o UCAS o DAX. Yo entiendo que no, que es ENAC la que va a establecer o acreditar a todas estas verificadoras, también porque uno de los requisitos es que ya lo estén para el ETS. Entonces es ENAC quien va a... En teoría, te quiero decir que si tú tienes que ir a hacer una verificación en origen en Turquía, entiendo que cualquier entidad que pueda estar reconocida en los marcos MLA y demás podrá hacerla, porque si no... Dices por el cuello de botella que habrá porque no va a haber suficientes verificadores para acreditar. Sí, pues esto yo no lo sé en concreto, porque ahora mismo el esquema de verificación lo establece ENAC. Vale. Y es el organismo que va a decidir qué verificadoras van a poder acreditar o verificar CBAM. Y estas verificadoras van a ser las que acrediten fuera en un tercer país y tengan presencia en esos países extracomunitarios, dentro de las posibilidades. Entonces sí, tiene que reconocer la Unión Europea y dentro de España es ENAC. No sé si hay otro organismo reconocido que pueda acreditar en España otras verificadoras para que hagan esta certificación en origen. Vale, bueno, en principio el organismo acreditador en España es ENAC. Claro. En Italia es Acredia, en Reino Unido vale, UCAS, sí, claro. En Alemania es DAX. Entonces era saber si podrá valer una acreditación de ENAC u otra que sea reconocida, entiendo, sí, ¿verdad? Sí, entiendo que sí, claro. Vale. Que cada Estado miembro tendrá su organismo para acreditar a las verificadoras y todas esas verificadoras serán las que puedan certificar CBAM en un tercer país. Vale, gracias. A ti. Si no hay ninguna pregunta más, podemos pasar a la mesa redonda. Y bueno, querría dar las gracias en la mesa redonda van a participar 3 empresas que van a ser CIA Automotive, y en este caso participará Irache Pardo Villanueva, que es directora de Finanzas y Tesorería y responsable de compras corporativas. También está presente Voestalpine GEZ, que vendrá Juan Sáez de Buruaga, responsable de logística y planificación. Y por último, ITP Aero, que será Nieves de Blasreich, profesional senior en sostenibilidad. Yo me quedo aquí, vale, igual mejor, sí.
Y bueno, muchísimas gracias a estas empresas participantes. No te voy a poder mirar mucho, que tengo otros tipos. Ay, Ya sé cómo. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Y nada, por ir empezando, pues nada, me gustaría que hicierais una breve introducción o de vuestra empresa y bueno, cómo estáis afrontando CEBAM y vuestro rol actualmente en todo este tema. Irache, sí. Venga, Si quieres empezar. Bueno, sí. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por la invitación a la Cámara de Comercio y a Global Factor, que luego contaré cuál es la relación entre CIE Automotive y Global Factor y por qué estamos aquí hoy representados. Bueno, pues contestando a tu pregunta, CIE Automotive. Yo llevo 19 años trabajando en CIE Automotive. Somos, como supongo que sabéis, y para el que no lo sepa, una multinacional, origen vasca. Seguimos siendo sede central aquí, en nuestra casa, con presencia mundial. Tenemos 120 plantas productivas repartidas por el mundo. Estamos en 16 países y fabricamos componentes de automoción para el sector, conjuntos y subconjuntos. Vamos, una complejidad absoluta. Dentro de estas tecnologías, y permitirme que lo explique realmente, el CEBAM nos afecta y luego veremos en cuánto. Porque obviamente, tenemos tecnologías de inyección de aluminio, estampación de metal, inyección de plástico, sistemas de techos, es decir, los techos de cristal que tendréis en alguno de vuestros coches, seguro que es nuestro, de CIE Automotive, para que sepáis. Forja, acero para la forja, es decir, y recientemente la adquisición de una compañía de emblemas, el logo de Volkswagen, el logo de lo que no tendremos, que es de un Rolls Royce y esas cosas, ¿no? Somos una compañía de 4.000 millones de facturación al año, y realmente, y con esto acabo, además las tecnologías, 8 tecnologías repartidas en el mundo, la diversificación geográfica, la diversificación tecnológica. Lo que es muy muy importante es que nuestro sector lleva décadas sufriendo muchísimo, ¿vale? Y este tema del CEBAM, desde luego desde el punto de vista europeo, sobre todo para las plantas europeas en las que estamos produciendo, no viene a ayudar a la competitividad. Creo que antes mencionabas en la introducción la palabra competitividad. Y es verdad que luego os podré contar un poco nuestro plan de descarbonización, pero es verdad que siendo comprometidos CIE Automotive con los planes de descarbonización y aportando y queriendo aportar a la mejora del mundo, la palabra en mayúsculas tiene que ser competitividad. ¿Qué está pasando en Europa? Que nos estamos poniendo una soga antes de cualquier cosa. Y esto es más que CIE Automotive, es un poco nuestra hoja de ruta. Y bueno, por ser positivos, y acabo con esto en la introducción, Miriam, pese a todo lo que está pasando en las últimas décadas en el sector de automoción, como otros muchos que estáis aquí también, es verdad que CIE es un ejemplo de resiliencia y de poder lograr que en entornos muy muy complicados, crisis energética, crisis de semiconductores, CEBAM y todo lo que va a venir mucho seguro, somos capaces de lograr unos resultados positivos excepcionales. Así que
creo que el mensaje también, en realidad, hablando de CIE y en este tema, es que complejidad hay, pero que vamos a poder ser capaces de digerir todo lo que nos has contado, que es complicado, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. No. Sí. Juan. Bueno, pues buenos días a todos. Primero, gracias a Global Factor y a la Cámara de Comercio por invitarnos. Bueno, comentario, soy Juan Saez de Buruaga, responsable de Supply Chain de voestalpine Railway System Head en Llodio. Somos una multinacional austriaca que tiene sectores tanto de automoción como el sector ferroviario. Y es una multinacional austriaca con plantas en toda Europa y en todo el mundo. En concreto, HED pues es una empresa de fabricación, diseño y fabricación de cruzamientos ferroviarios de ferromanganeso y el diseño y fabricación y montaje con asistencia en vía de desvíos ferroviarios. En nuestro caso, bueno, en la implantación del CBAM no es tampoco es muy relevante, porque al final son productos bastante nacionalizados, bastante europeos, pero lo cual sí tiene bastante complejidad. Por eso, pues, gracias a Global Factor, apoyándonos en su conocimiento, pues hemos podido pues implantarlo y estar ya, bueno, pues con todo la implantación terminada. Actualmente no superáis el umbral, ¿no? Acumulativo de perfección. No superamos, pero sin embargo, aunque no se supere, los tiempos pueden cambiar. Sí, sí. Nosotros tenemos un mercado, bueno, el mercado nacional o el mercado europeo, que son como he dicho, son sectores públicos, la gran mayoría, es producto muy nacional, pero también tenemos sectores como en Sudamérica, donde en Sudamérica pues los desvíos ferroviarios está dominado por empresas chinas, y para competir en ese mercado pues tenemos que utilizar empresas del grupo, como es voestalpine Sanya en China, voestalpine India para fabricación de cruzamientos, aunque bueno, la gran mayoría de esos movimientos son operaciones triangulares, no llegan a pasar el producto por aquí, y con lo cual quedarían también exentas del CBAM. Pero bueno, todo eso no se sabe cómo puede variar el día de mañana, y hay que estar preparados. Sí, el umbral puede cambiar, así que totalmente. Gracias, Juan. Nieves. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias a Global y a la Cámara de Comercio por invitarnos. Yo soy Nieves de Blas, del Departamento de Sostenibilidad del Grupo ITP Aero, Industria de Turbopropulsores Aeronáuticos, y bueno, pues como Irache, nosotros tenemos nuestra sede aquí en el País Vasco, en el Parque Tecnológico de Zamudio, pero tenemos presencia internacional, tanto a nivel europeo, en Reino Unido y en Noruega también, como de manera extracomunitaria en Estados Unidos, México e India. Y nos dedicamos fundamentalmente a la fabricación de componentes para los motores aeronáuticos, sobre todo de propulsión, turbinas y otros componentes Tier 1, y también a la reparación de motores aeronáuticos, tanto a nivel de aeronáuticos comerciales como de defensa. Y en cuanto a CBAM y nuestro rol como sostenibilidad, a nosotros CBAM nos impacta también directamente, pues entre otras cosas, el hierro, las forjas, que también tenemos fundición y demás, como por aluminio, y nosotros observamos que nos afectaba desde 3 puntos de vista, o incluyendo a 3 departamentos. Por un lado, al departamento de compras, que evidentemente es el responsable de las importaciones, al departamento aduanero, que era quien tenía que hacer todo el tema de los reportes aduaneros, y al departamento de sostenibilidad, porque también, como por la presencia que tenemos fuera de la Unión Europea, como exportadores a la Unión Europea, nos solicitaban esta información nuestros clientes.
Y aquí es donde entró el Departamento de Sostenibilidad, que dentro del Departamento de Sostenibilidad tenemos una workstream, un área dedicado a Net Zero, que con una participación muy activa, que cuenta con una participación muy activa del equipo de medio ambiente, y desde aquí empezamos a liderar esta respuesta a clientes que nos solicitaban información para rellenar sus propios cuestionarios de banco. Y bueno, eso es un poco nuestro rol como sostenibilidad, coordinando y responsables de estas respuestas. Perfecto, muchas gracias, Nieves. Y yo os quería preguntar, ¿desde qué momento supisteis que estabais afectados por el CBAM? Es decir, ahora estamos en el periodo definitivo, pero anteriormente, desde el 2023 ya se publicó el reglamento con toda esta identificación de productos sujetos al mecanismo, y os quería preguntar, ¿en qué momento identificasteis? Porque se hablaba mucho, ¿no? Pero ¿en qué momento supisteis que la importación de mercancías que estabais realizando estaba afectada o sujeta al mecanismo? Y ¿cómo afrontasteis en ese momento? Es decir, ¿habéis estado presentando, entiendo, durante todo el periodo transitorio estos informes trimestrales o desde el año pasado? Quien quiera. Empezamos como queráis. Bueno, pues, dale. Bueno, pues en nuestro caso, evidentemente, pues desde el Departamento de Administración Financiero, pues fueron los que nos transmitieron al Departamento de Compras sobre la necesidad de un nuevo dato a informar a la Administración Pública, que era el CBAM. Evidentemente, pues no sabíamos qué productos entraban, no sabíamos qué tipo de importaciones, no sabíamos ni cómo ni dónde registrarlo. Bueno, pues por eso nos apoyamos en Global Factor para solucionar todas nuestras dudas, y sobre todo lo más importante es saber qué tipo de productos. En ese caso pues ya detectamos que en nuestro caso eran productos derivados del acero, placas para los montajes de desvíos ferroviarios, sobre todo qué tipos de importaciones, porque al final teníamos también proveedores, tenemos un proveedor localizado en Inglaterra. Sin embargo, el producto nos lo envía desde plantas de Alemania o Francia. Pues tenemos las dudas si esos entraban o no entraban. Bueno, pues están exentos, como bien nos asesoraron. Y luego también tenemos mucho producto, mucho operaciones triangulares. Compras en India, en China, con destinos, pues puede ser en Egipto, en Arabia Saudí o en Sudamérica. Entonces, todas esas operaciones, aunque en los informes que sacamos de pedidos de compras nos aparecen, pues ahí tenemos que excluirlos. Y luego la otra gran pregunta era qué dato rellenar, cómo pedirlo y dónde rellenarlo. Entonces, ahí sí que solicitamos la información a los proveedores. Al principio tardaron bastante en darnos esa información, pero lo han ido haciendo y nos lo han ido entregando. También una de las empresas donde importamos mucho placas que están sujetas a CBAM es de Turquía. Es una empresa del grupo. El grupo Voestalpine pues ya se había preparado y me mandaron directamente el fichero donde lo calculaban, y os aseguro que ahí no sé si puede haber tantos números y fórmulas y tantas hojas Excel podía haber, ¿no? Para darme el 3,5. ¿No? Pues el dato pues sí es complicado obtenerlo, pero sí cuesta obtenerlo, ¿no? Porque también en origen sacar ese dato bien pues les costará. Y luego rellenarlo pues ya nos dieron una plantilla, y en la propia sí. web pues ya se Sí, la Comisión además publicó una herramienta, ¿no?, que era el Communication Template. Lo que pasa que muchas veces los proveedores no eran capaces de cumplimentarla, porque el formato justamente es como toda la documentación ETS que manejamos y no es lo más amable. Pero sí, justo has comentado antes que una cuestión que sí que es clave. Al principio, cuando se publicó el reglamento, había muchas dudas sobre el sujeto obligado, porque siempre se habla de importadores, vale, pero el importador, que no lo hemos comentado, siempre va a ser la persona que realiza la declaración en aduana para despacho a libre práctica de los bienes que importa. Es decir, en muchos casos
existen, bueno, pues traders, intermediarios o distribuidores que no son el sujeto obligado a efectos del CBAM. Es decir, que aunque el importador CBAM sea una empresa, no es el sujeto obligado a efectos del CBAM, sino ese trader o distribuidor. En muchos casos también actúan representantes aduaneros indirectos en nombre de los importadores y bueno, tienen que aceptar pues presentar toda la documentación en su nombre a sabiendas de que bueno, el impacto económico también va a ser suyo, aunque se lo pueda repercutir en el futuro al importador final. Pero la clave sería quién es la persona o organización que realiza esa declaración en aduana, que al principio bueno, pues había muchas dudas y ahora las sigue habiendo, pero bueno, estamos ya más, ¿no? Se ha acotado más. Muchas gracias, Juan. De hecho, por nuestra parte, como la identificación inicial fue por parte de aduanas, precisamente porque como sujetos obligados empezamos a ver que teníamos este requerimiento. Lo primero que hicimos fue ver qué listados y qué partidas de arancelarias estaban afectadas, y ahí inicialmente contamos más bien con asesoramiento legal, pues para entender cómo estábamos obligados y en qué medida. Y luego, en paralelo, vimos que necesitábamos contar con cadena de suministro para pedirle información a proveedores, y aquí vimos el hándicap de obtener esta información de los proveedores porque desconocían completamente cómo hacerlo. Y luego nos encontramos que nosotros, cuando éramos proveedores, pues teníamos el mismo problema y bueno, pues ahí tuvimos que lidiar con cómo responder nosotros al template que mencionas. Muchas gracias. Pues en nuestro caso fuimos conocedores por charlas sectoriales. Bueno, automoción todo va como muy rápido y hay mucha información a nivel mundial respecto al sector, y en la primera información que nos vino fue a través de charlas sectoriales. Obviamente cuando fuimos conocedores empezamos a intentar entender, incluso con Ivonne Galarraga también estuvimos hablando e intentando ver, ¿no?, impactos, bueno, no solo de tema de CBAM, de emisiones y un montón de cosas, para intentar aterrizar todo esto en nuestra P&L, que para nosotros es lo verdaderamente también importante. Y has mencionado un tema muy importante, dices, había una plataforma o hay una plataforma para poder, ¿no?, que se nos facilitaba para solicitar la información. Infumable. O sea, infumable, o sea, seguro que lo habéis visto, ¿no? Tan infumable que lo primero que hicimos nosotros, bueno, además de... es verdad que las Big Four también se metieron ahí mucho a ofrecer esta posibilidad de dar soporte jurídico, de acompañamiento, etcétera, y nosotros acabamos decidiendo que tenía que ser Global Factor y Miriam concretamente quien nos ayudara en esta labor, que era muy importante, de definir un template, una forma más ágil de poder pedir esa información, porque si os habéis acercado a ello es bastante complejo. Sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros, he dicho antes, 4.000 millones de facturación, 2.800 millones de compra, de volumen de compra al año, 23, no lo he dicho, pero lo digo ahora, 23.000 proveedores repartidos en todo el mundo, ¿vale? Un porcentaje muy importante de esos 23.000 proveedores en Europa. Y claro, tampoco, y con esa presencia en 16 países del mundo, no sabíamos cómo nos podía afectar. Entonces, corporativamente también teníamos que ser quienes damos esa solución a los diferentes países del mundo, a los italianos, a los rumanos, a los lituanos, a los franceses y tal, ¿no? Entonces, lo que hicimos, volviendo al tema, lo que hicimos fue preparar estos templates mucho más fácil, identificar cuántos proveedores podían estar afectados y darles la información a nuestra gente internamente y obtener esa información. Y antes decíais sobre el impacto, ¿no? Nosotros en impacto directo solo tenemos 48 proveedores de 23.000 afectados directamente por el CBAM. O sea, el porcentaje es ridículo, ¿vale? Luego hablaremos seguro, pero para nosotros los 48 de 23.000 es fácil de gestionarlo, a pesar de que son proveedores asiáticos, la mayoría de ellos,
Algunos grandes, pero de esos 48, diría que el 80% son medianas y pequeñas empresas, con lo cual la cosa se empieza a complicar para que cuando empezamos a hablar con ellos no entendían nada de qué iba todo esto, ¿vale? Y bueno, a día de hoy somos capaces de tener una información de detalle y de calidad por parte de esos 48 proveedores repartidos por todo el mundo, ¿no? Y seguimos en ello. Al final es pedir la información, pero ese es el impacto directo. Pero el indirecto es que a día de hoy es incalculable. Es decir, nuestros proveedores que nos suministran tornillos, ¿no? ¿Qué están haciendo, cómo lo están haciendo? Aunque nosotros no seamos responsables en primera instancia, ¿no? Y probablemente luego nos lo preguntarás, seguro, es cuál es la repercusión de todo esto. Entonces, vuelvo otra vez a la cuenta de explotación, ¿no? Ese indirecto, ¿cómo nos va a impactar en la competitividad? Vuelvo otra vez a la palabra mágica, pero ¿cómo nos va a impactar en la competitividad de las empresas europeas? Y acabo diciendo que, bueno, pues sencillo, como estamos diversificados también geográficamente, pues eso, pues los indios de esto pues entienden entre nada y cero, nuestros chinos pues poco, nuestros brasileños menos, nuestros mexicanos menos y nuestros americanos forget about that, ¿no? O sea, que esto es un poco el mapa un poco que tenemos y que muchas de las empresas que estáis aquí seguro que también compartís, ¿no? El impacto directo e indirecto. Pero vuestras plantillas ayudan. Me alegro. Sí. Además, justo has dicho tornillos y he pensado, es que los tornillos, ahí en el CEBAM, están considerados un producto complejo porque están fabricados a partir del alambrón y aguas arriba del proceso hay que incluir no solo las emisiones asociadas al proceso productivo de ese tornillo en la instalación productora, sino que hay que ir aguas arriba para incluir también las emisiones asociadas a la producción del alambrón. Entonces es un proceso muy complejo porque estamos hablando de tornillos. Y en este periodo, que bueno, no lo he mencionado anteriormente en el transitorio, no, es obligatoria la inclusión de los precursores. Es decir, un precursor es si hay un producto para el que yo he consumido insumos de proceso, es decir, materias primas, que están identificadas como productos CEBAM y que han generado emisiones en su proceso productivo aguas arriba. Es decir, para producir esos productos se han generado emisiones, tengo que incluir esas emisiones también. Entonces, más allá de la cantidad de emisiones que tenga que incluir, es que el proceso se vuelve muy complejo porque hay que hablar ya con el proveedor del proveedor. Correcto. Si el proveedor no produce esta materia prima o insumo en su propia instalación, y el proceso en cuanto al cálculo de emisiones, pues durante este periodo pues lo veremos, y ya no, pues el periodo de verificación también será pues muy complejo. Siempre se va a poder también incluir las emisiones asociadas al tornillo, por ejemplo, en la planta productora, proveedor directo vuestro en este caso, y las del alambrón, por ejemplo, con valores por defecto. Pero bueno, es algo que la idea es evitar. Lo único, hay un tema que sí me gustaría mencionar. Lo que hemos visto en el último año y medio, en el caso concreto de nuestras tecnologías en CIE, es lo siguiente, es que lo que nos está pasando es que estamos teniendo mucho competidor, ya no hablo de proveedor, sino competidor nuestro, que lo que está haciendo es, antes exportaba en Europa materia prima, ahora lo que está exportando, o lo que se está importando en Europa, es producto complejo, que no está dentro. Ya has mencionado que hay una propuesta de que los códigos de nomenclatura de la lista 8 puedan, o la 7 ampliada, puedan estar. Pero ahora mismo ya llevamos un año y medio en que por nuestras fronteras europeas están entrando, que no sé si os pasa también a vosotros, porque entiendo que será parecido. Bueno, a mí te pesa un poco más complicado, pero está llegando producto semi-elaborado, que le está metiendo un poco de valor añadido, que eso al final lo que está impactando también es a la mano de obra que se está utilizando en Europa para fabricar estos productos. Es decir, ya no importan solo una materia prima en bruto, sino que ya hay un proceso, por ejemplo, de mecanizado de esa materia prima o de corte. En el momento en que le has añadido esa nueva tarea, ya no está dentro de la lista de nomenclatura número 7, con lo cual ya no estaría exento de CEBAM.
Esto también es un tema que a nosotros a nivel europeo, no por proveedores, sino como fabricantes, nos estamos encontrando con nuevos players en el mercado hace un año y medio que antes no estaban. Sí, totalmente. Entonces, o vamos un poquito más rápido también a nivel europeo, o para cuando queramos despertar, igual ya estamos un poco más afectados, vamos a decir, ¿no? Sí, tendrán que revisar ese listado, propuesta de inclusión, incluso aumentarla, ¿no? Porque tampoco tiene sentido ni en términos en relación con el cambio climático. Correcto. Sí, son detalles. Qué buen detalle, sí, es verdad. Sí, es una realidad que a nosotros nos está pasando. Y yo os quería preguntar también, bueno, qué actuaciones o retos ha implicado todo esto desde que se puso en marcha y, bueno, cómo lo habéis afrontado desde el principio, es decir, si tenéis algún sistema dentro de vuestra organización que os ayude a identificar estos productos, cantidades, proveedores. Bueno, nosotros aquí he contado que en un primer momento contamos con asesoramiento jurídico que nos remitió al equipo de Miriam, de Global y en concreto a Miriam. Ahí fue donde nos dimos cuenta que efectivamente los templates de la Unión Europea pues, eran complejos para los proveedores y para nosotros mismos. Entonces ahí hicimos dos cosas en paralelo. Una, empezar a trabajar con los proveedores, hicimos una serie de webinars, también creamos un canal de soporte al que los proveedores podían acudir para pedir información sobre cómo rellenar y sobre cómo hacer sus cálculos. Y también mapeamos, identificando un poco los proveedores a los que dirigirnos de manera más digamos, intensa, aunque todos estaban invitados. Y luego, pues por otro lado, para nuestros cálculos, ahí Miriam y el equipo nos ayudó a hacer unos Exceles que, pues a través de los valores por defecto, fuésemos capaces de saber cuánto eran las emisiones atribuibles a cada uno de nuestros productos exportados. Bueno, ahí nos encontramos con el tema de los propulsores, que además al principio no sabíamos si iba a haber que calcularlo o no, y eso fue bastante complejo. Y sobre todo ahí nos dimos cuenta que el impacto, porque nosotros, por ejemplo, ahora mismo ya estamos por debajo del umbral y no tenemos que reportar, pero que era un impacto no tanto económico, que también lo será en un futuro, sino de nivel de trazabilidad, de gobernanza del dato. También valoramos si era la mejor opción pues poner medidores en las instalaciones, hacer cálculos pues, estimados, y bueno, un poco en ese proceso es en el que estamos ahora. Bueno, así más. Al final, bueno, pues nosotros tenemos el programa que es SAP. Bueno, ya tenemos preparado una consulta pues con una serie de criterios, pues partida arancelaria, proveedores sujetos a CBAM, bueno, por país. Hemos excluido los países que no son relevantes. Y a partir de ahí pues nos sale un informe, evidentemente, ya para tratar. O sea que ese informe hay que filtrarlo por esas excepciones que hemos comentado al principio, que si no la mercancía no entra a tus instalaciones, va directa o viene de otro proveedor, de otro destino, pues hay que excluir. Bueno, pues ese es el trabajo previo y con ese informe pues trabajamos. Y cuando superéis, y ahí bueno, contabilizáis cuáles son las toneladas totales exportadas, y en cuanto bueno, superéis el umbral acumulativo de afección, pues sí, nosotros el peso lo tenemos, es un dato pues muy importante para nuestro producto, es un dato que está ya bien parametrizado. Entonces bueno, ese dato ya nos sale. Importante tener una base de datos para todo en general, para todo, una base de datos de maestros materiales, etcétera, pues bien definidas. Bueno, pues en nuestro caso, obviamente medir qué compramos, a quién, cómo y cuándo, pero ya estamos en la siguiente derivada, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo que has explicado tú antes, Miriam. Estamos en la derivada de realmente la cuantificación del impacto económico. O sea, ya tenemos, o sea, ya es un must. O sea, a partir del 1 de enero del 2027, sí. parte sabemos que estamos soportándolo, ¿vale? Yo hablo mucho de dinero, ya lo siento, pero es que esto va de todo esto, o sea, también. Pero ahora me voy a quitar el del dinero y me voy a traer también el de la... O sea, no me lo quito, me lo añado, el de la gestión de la cadena de suministro, ¿no?
nosotros tenemos una hoja de rutas de hace muchos años como pilar estratégico en CIE, que es la impulsión de impulsar la compra local, ¿vale? Nosotros tenemos un modelo que es así, es decir, no es nuevo, esto es así. Y nos está ayudando mucho, más del 92% de los proveedores de CIE Automotive a nivel de número y más del ¿cuánto, Dani? 8% a nivel de valor de compra son proveedores locales, es decir, compramos a los proveedores en los que estamos teniendo la actividad, ¿vale? Es decir, 92% de los proveedores en México para nuestras plantas mexicanas y así en cualquier parte del mundo en lo que operamos. Esto nos está ayudando muchísimo a la hora de enfrentar el CBAM, pero también a la hora de enfrentar todo lo que he mencionado antes de nuestro plan de descarbonización, ¿vale? Nos ayuda muchísimo, además de ayudarnos en situaciones como las que estamos viviendo ahora del Estrecho de Hormuz, en la que el suministro logístico de materiales se queda parado. Y claro, tú paras una línea de producción y que venga Volkswagen a pedirte penalizaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, y ahora con ese gorro de cadena de suministro, nosotros lo que sí estamos, la forma de afrontar y enfrentar todo esto es que si antes era importante impulsar la compra local y el desarrollo, Inés, antes hablamos de innovación, y el desarrollo de los proveedores locales y a nivel tecnológico, a nivel de capacidades, con este tipo de cosas como CBAM o los objetivos de descarbonización que tenemos las empresas para los próximos años, es que impulsar la compra local y el desarrollo y ponerle tiempo de dedicación a la proveeduría local es vital. O sea, es importantísimo, porque ya ahí necesitamos el soporte también de las instituciones, desde luego, para favorecernos a las empresas que podamos coger esta línea de trabajo. Porque es que si no es solo, estamos un poco expuestos a, nos van a cobrar 100 euros tonelada o 130, o si estoy importando un material de Indonesia van a ser 600 euros toneladas de impacto, por ejemplo, de CO2. Es que no lo sé, ¿no? Entonces, nosotros creemos en CIE Automotive y estamos muy convencidos que ese impulso a la compra local, con el CBAM y con los objetivos de descarbonización, está cambiando la regla del juego. Es decir, cada vez es más importante. Sí. Y no solo, también en cuanto a las ventas, puedo poner ejemplos que tenemos un cliente de Noruega donde era casi el valor más importante para poder acceder a ese tender, a esa oferta pública, era la descarbonización. Es decir, me volví loco para hacer un plan de entrega de desvíos ferroviarios en ferrocarril hasta Noruega. Sí, sí. Bueno, nosotros, la gran ventaja que tiene GEZ, en este caso Voestalpine GEZ en Llodio, es que tenemos la vía en nuestra fábrica, tenemos acceso al ferrocarril de nuestra fábrica. Entonces, bueno, pues ese es nuestras importaciones de Austria, todas las traemos de carril, las traemos por ferrocarril, con el problema que tenemos en Irún y el cambio de vía. Pero bueno, lo mismo ocurre todas las ventas, sobre todo nacionales, muchas de ellas van por ferrocarril a las bases ferroviarias. Y en tema de la competitividad con la descarbonización es una locura, sí. Para la fabricación de cruzamientos de ferromanganeso, no lo sé, yo ya pierdo la cuenta, que no es mi área, pero creo que conseguir bajar un poco los niveles de carbono y otros tipos de productos en la fabricación, el coste es altísimo, y no sé si se llega luego a transformar en una mejor competitividad en cuanto a ventas respecto al mercado, si realmente te lo valora o no lo valora, pero sí que es Nieves, sí, claro, por favor. Es que me ha encantado lo que has dicho, porque es verdad que igual que en la selección de proveedores, el tema de si un proveedor
tiene sus objetivos y está dentro de su hoja de ruta ya, temas de CBAM o descarbonización, es un más a nivel de ventas. A nosotros, por ejemplo, no hay una RFQ que hagamos, que nos pidan nuestros clientes, me da igual Volkswagen, Audi, quien sea, Tesla, el otro, que si no tenemos un plan de descarbonización y si no tenemos un detalle del mismo y unos compromisos concretos, es que no es el primer filtro para poder seguir ofertando. Es que no hay otra. Esto es así, pero no lo comentaba porque como están de nuestro día a día. Pero claro, o sea, un dato, por ejemplo, de CIA Automotive a nivel mundial el año pasado: 4,8 millones de toneladas de CO2 de emisiones en nuestros procesos productivos, ¿vale? Scope 1, 2 y 3, ¿vale? Scope 1 un 2%, Scope 2 un 3%, y el Scope 3, cadena de suministro principalmente, el 95% que tiene que ver con las emisiones de nuestra cadena de suministro. O sea, clientes que nos dicen, oye, tenéis que tener, ¿no?, ese acero verde para poder, porque si no, no os vamos a comprar, cuando le decimos que ya tenemos acero verde. Que Sidenor, por poner un ejemplo, ¿no?, de aquí, Sidenor ya es capaz de fabricar acero verde para nuestras forjas y podemos ir adelante. Volkswagen, por ejemplo, digo Volkswagen, por Volkswagen, dice, genial, fantástico. ¿Cuánto más? 160 euros tonelada, me estoy inventando el número, ¿eh? Y dice Volkswagen, fenomenal. Por ahora no tengo cliente final, es decir, nosotros, que quiera pagarme ese impacto en el precio. Con lo cual, muy bien que tengáis esa hoja de ruta, bien que la habéis identificado, bien que os estéis gastando en dinero en innovación, en procesos, en mejoras y tal, pero hoy por hoy el mercado no asume un incremento de lo que sea. Entonces, es que esto es muy importante. O sea, hay que cumplir, pero ¿quién va a ser quien asuma CBAM o emisiones este coste, ¿no?, el que tenga? Me has hecho pensar en el ETS2, que es un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión que, bueno, será efectivo en 2028 y que las entidades reguladas que despachen combustible para combustión móvil, es decir, transporte por carretera, van a tener que pagar derechos, y eso se lo va a repercutir la entidad regulada al consumidor final. Es decir, que todo ese transporte agua hasta arriba o agua hasta abajo del proceso pues va a llevar también un sobrecoste asociado a la entrada en vigor del ETS2. Pues es constantemente... Nuestro proyecto de descarbonización net cero en 2050 ya hemos dicho, o sea, nos hemos comprometido. Y por ahora, siempre que nos hemos comprometido, cumplimos, como CIE. Hay espacios, o sea, hay momentos intermedios. En el 2033, que es pasado mañana, tenemos que reducir 58% en alcance 1 y 2, compromiso ya, y un 54% en el alcance 3, en el Scope 3. O sea, y eso es 2033, que es pasado mañana. Entonces, en la cadena de suministro vuelve otra vez un paso atrás, que representa casi ese 95 que decíamos de Scope 3. Sí. O nuestros proveedores hacen algo también, claro, o sean de fuera de Europa o de dentro, o no cumpliremos, y eso no está dentro de nuestra cabeza. Sí. Para nosotros nos pasa un poco igual, que al final, y desde, sobre todo, no sé vosotros desde qué áreas lo gestionáis, pero desde sostenibilidad estamos haciendo como un esfuerzo grande por intentar poner un poco, unir o valorar ese impacto económico, pues a través de los requisitos, pues como decías tú, para entrar en tenders o tienes ciertos objetivos y ciertos avances en descarbonización o estás fuera. Tanto también a nosotros nos piden información inversores, bueno, clientes, y además de muchísimas geografías distintas. La importancia de tener esta información bien cuantificada, que a veces hablabas de SAP, nosotros también nos ha costado cómo se habla en los distintos idiomas, ¿no? Pues las partidas arancelarias con los códigos que hay en SAP, o sea, eso no era tan intuitivo, y luego cómo traducir esto a un impacto económico, porque al final que te pidan ciertos objetivos en un tender, pues, o sea, no hay un impacto económico medible tan sencillo. O sea, ese esfuerzo de ver cómo el tener estos objetivos y estos criterios de descarbonización pues nos aportan valor económico también, que al final, pues como decías tú, pues es importante. Perfecto, gracias Nieves. Y no, para ir acabando, yo os quería preguntar, bueno, pues desde vuestra experiencia práctica,
¿qué recomendaciones daríais a, bueno, pues a otro tipo de empresas o importadores que estén, bueno, pues empezando ahora y que tengan dudas sobre su afección para con CEBAM, para afrontar todo esto? Pues que lo vean más allá de reporte aduanero, que aprovechen la oportunidad para ordenar datos y para ver cómo, pues por ejemplo, pues descarbonización en alcance 3 en las categorías relacionadas con logística o en proveedores categoría 1. Entonces que se ve así, que se vaya avanzando, porque al final los umbrales, pues aunque ahora mismo no estemos afectados, como es nuestro caso, pero que pueden cambiar en cualquier momento, incluso las materias primas afectadas o los tipos de productos. Entonces que yo empezaría cuanto antes. Bueno, nosotros, al menos también otra cosa que hemos hecho es lo de hacer la declaración, solicitar la declaración para poder comprar derechos de, vamos, certificados CEBAM en su caso y para poder reportar, aunque todavía estamos por debajo del umbral. Y eso, hacer una labor de intentar conectar todo esto pues también con el ETS2 que comentabas, que está ya aquí mismo, y eso, ir avanzando, y un trabajo muy fuerte con los proveedores, que por nuestra parte, sobre todo pymes, pues de concienciación, no sé, nosotros ahora hemos lanzado, por ejemplo, con Pacto Mundial un programa que es el segundo año de compras sostenibles, pues para intentar formar a proveedores, ayudarles en lo que podamos, también avanzar con proveedores locales, y eso pues un poco las recomendaciones, intentar conectar, trabajar con proveedores y anticiparse. Bueno, yo simplemente es poder valorar el impacto. Es decir, que en el caso nuestro actualmente eran 3 toneladas en un año lo que hemos importado que afecta el CEBAM. Entonces tampoco hemos implantado ni tenemos en la mesa implantar ninguna medida ni estudiar ninguna medida concreta. Nosotros, en mi caso concreto, pues, sobre todo es la utilización del ferrocarril en medio del transporte. Lógicamente, fabricamos desvíos ferroviarios, entonces es el mejor medio de transporte y estamos obligados a potenciarlo. Y bueno, evidentemente nos viene muy bien porque nos está en reducción de emisiones, nada más. Muchas gracias. Bueno, pues además de lo dicho, que obviamente es así, nuestra recomendación sería ir o sea, hoy mismo, ¿no? Llamar al dueño, equipo directivo, al financiero y a todos y hacerle más partícipe de las implicaciones de estos. Y no hablo de las directas, insisto otra vez, sino las indirectas. Y muy rápido, dejarme así leeros, porque pues haciendo esta mañana, esperando, porque pensaba que ya esto era a las 9 y era a las 9:30 y he llegado a las 8, así que me ha dado tiempo a escribir. Yo he pensado en implicaciones indirectas, no directas, que las directas las hemos tratado, ¿vale? Y os leo unas cosas. Inflación de costes en cascadas, no nosotros, sino la cadena de suministro. Rediseño de la cadena de suministro. Realmente tenemos que, ¿no?, que intentar importar menos, ¿no?, y desarrollar la cadena. Aceleración de ese nearshoring, o sea, proveedores más cercanos, ¿no? Que no va a ser nada inmediato, pero hay que rediseñarlo. El carbono como criterio de compra, o sea, sí o sí o sí o sí. La presión de datos y transparencia. A mí me preocupa que estemos en manos de uno que en China está diciendo que es que calculo así y cómo lo calculo, que mieditis, ¿no? Acabo rápido, impacto en el diseño del producto. Si tenéis producto y diseño, o sea, si tenéis departamentos de ingeniería, creo que es fundamental, o creemos que es fundamental, sentarse con el departamento de ingeniería y que también entiendan todos estos impactos. Es decir, podemos hacer un producto con menor peso, podemos hacer un producto sustituyendo materiales, podemos, no sé, tener acero verde o no acero verde. Riesgo reputacional y regulatorio. Es que empresas cotizadas como CIA Automotive, el riesgo reputacional, o sea, es que es una cosa muy, muy, muy importante para todos, pero las cotizadas todavía más, que estamos más en el punto de mira. El tema que lo habéis mencionado tú antes, de la complejidad contractual.
y ahí a lo mejor también hay que involucrar a los departamentos jurídicos para saber cuál es el asterisco, la letra pequeña que debíamos de poner en los contratos, ¿no? La cláusula de ajuste por carbono, o el reparto de los costes de CBAM, o las obligaciones de reporting, o lo que sea, ¿no? Volatilidad e incertidumbre, ¿no? Eso seguro. Y como me tengo que ir al aeropuerto, bueno, básicamente, o sea, yo la sesión de hoy, un poco nuestra opinión por parte de CIE, yo la resumiría como que no solo encarece, o sea, el CBAM realmente, ¿no? Las emisiones no solo encarece materiales, que creemos ahora mismo que sí, sino que introduce el carbono como variable estructural, ¿no? Que redefine costes, proveedores y estrategia, ¿no? Un poco un poco nuestra aportación por parte de CIE sobre esto. Pero de verdad, o sea, al financiero, al CEO y a todos, a llamarles al orden. Pues muchísimas gracias. Sí, así es. Pues muchísimas gracias y a los tres por vuestra predisposición y participación. Y bueno, ya procedemos a la clausura. Yo me tengo que ir, lo siento, de verdad. Gracias. Que va a ser de Juan Diego, director de Desarrollo de Negocios, Relaciones Institucionales de Petronor. Bueno, egunon guztioi, lehenengo eta behin eskerrik asko konbiteagatik ekitaldi hau izteko, eta bigarrenik benetan zorionak islari guztiei ekarpenak benetan interesgarriak izan direlako. Normalmente, Inés, yo creo que me conocéis, no suelo consumir los 5 minutos de clausura, ¿no? Pero hoy hay temas aquí que me han llamado mucho la atención, ¿no? De los que habéis comentado los ponentes, algunas reflexiones sobre competitividad europea. Está la situación que hoy en día tenemos con el estrecho de Hormuz y lo que nos está haciendo pensar un poco a todos, y el tema de CO2, que es un tema realmente trascendente, con lo cual hoy creo que voy a consumir los 5 minutos. Bueno, para que os hagáis una idea, nosotros en derechos de CO2 pagamos 32 millones de euros al año. Esto supone por cada uno de los barriles que producimos 0,6 euros de sobrecoste, que no tienen las empresas y otras refinerías con las que competimos a nivel mundial. Pensad que nosotros procesamos 220.000 barriles de petróleo al día, y en cada uno de esos barriles 0,6 euros lo pagamos en derechos de emisiones de CO2, ¿no? Con el tema, por lo que el tema de la gestión del CO2, como luego os comentaré, es un tema muy importante. Nosotros estamos como Petronor, y por eso también colaboramos con el Hub, igual que estaba CIE, y yo creo que grandes empresas de este país, en las que hay mucha coincidencia en la visión estratégica, tenemos el compromiso de ser cero emisiones netas en el 2050. Es un compromiso asumido a nivel de todo el grupo Repsol, es un compromiso que nos vigilan los accionistas del grupo a nivel mundial, y es un compromiso que el día que no cumplamos lo vamos a pagar en el precio de la acción de una manera enorme. Para el 2025 teníamos que haber reducido nuestras emisiones en un 15%, lo hemos hecho, y para el 2030 lo tenemos que hacer en un 30% y vamos camino de cumplirlo, pero en el 2050 queremos ser, y nos hemos comprometido a ser, cero emisiones netas. Eso supone un tema inversor espectacular. Solo en Petronor, de aquí al año 2030, tenemos que invertir más de 1.600 millones de euros en la refinería y en proyectos que son bajos en carbono para intentar cumplir esto. El dinero ese para inversiones lo tenemos que sacar, lo tenemos que obtener de nuestra actividad diaria. Es precisamente, ¿no?, los réditos que da nuestra actividad diaria los que nos permite generar dinero para inversión, y no hay otra forma. Nosotros nos tenemos que transformar mientras seguimos produciendo lo que producimos hoy en día, que es gasolina, gasólita, para producir en el futuro otro tipo de energías, ¿no?, que cubran las necesidades de la población. Entonces nosotros aquí
y en España, no solo Petronor, vivimos un proceso semejante hace unos 15 años o así, cuando nosotros producíamos fundamentalmente fuel oil e hicimos inversiones para producir productos más ligeros, ¿no? La gasolina, el gasóleo y el que se habla hoy tanto hoy en día del queroseno. Y se hicieron unas inversiones espectaculares, que eran anticíclicas en Europa, porque las inversiones se hicieron en España y no se hicieron en otras refinerías europeas. Desde el año 2008 hasta el 2025 han cerrado 30 refinerías en Europa. Inglaterra no tiene ni una sola refinería. Claro, eso en aquel momento podía ser la moda, ¿no? Pero se han decidido por una inversión tecnológica para poder procesar petróleos de distintos orígenes, para mejorar la calidad de lo que estábamos haciendo, para reducir las emisiones, etcétera, etcétera. Y gracias a eso, pues hoy en día, con los problemas que tenemos de suministro, ¿no? del tema de gasolina, gasóleo y fundamentalmente ahora queroseno para los aviones, pues resulta que la posición que tenemos aquí en Euskadi, nosotros desde Petronor cubrimos las necesidades de los vuelos que están de los 3 aeropuertos vascos y también del entorno de Navarra, etcétera, etcétera. Y España te cubre el 80% de las necesidades de producción de queroseno para que funcionen sus aeropuertos. ¿Qué pasa? Que Europa está en el 50%. Y está dependiendo del resto y están generándose todos los problemas que se están generando, ¿no? Aquí ya en decisión de inversión anticíclica de este importe nos ha dado a Europa una cierta autonomía energética que ahora en estas circunstancias y que se van a complicar mucho en el futuro a nivel geopolítico, pues nos dan una cierta seguridad. Y el tema de la energía son 3 pilares. Una, la seguridad de suministro. El otro, la accesibilidad a ese suministro, tanto por los particulares como por las empresas, que el coste sea asumible. Y lo tercero es el de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad está fuera de toda duda porque las empresas energéticas nos hemos comprometido en el 2050 a ser cero emisiones netas. Esta me parecía una reflexión que os quería trasladar. Y la otra es que tenemos que intentar no perder de vista la tecnología. En Europa también estamos apostando por tecnología y la regulación tiene que estar atenta a qué pasa con la tecnología para intentar promover aquellas tecnologías que contribuyen a la descarbonización. Os voy a poner un ejemplo que posiblemente sea poco conocido. Repsol actualmente produce y comercializa gasóleo y gasolina que no está hecha con petróleo, o sea, el origen no es el crudo. El origen son los productos agrícolas desechos y el aceite reciclado. Es un producto que se comercializa ya en las gasolineras del entorno. Yo lo uso en el coche. O sea, yo ya tengo el gasóleo que utilizo en el coche, no tiene origen en petróleo. Y funciona el coche, funciona fenomenal, consume menos, es más limpio, etcétera, etcétera, ¿no? Dices, vamos a ver, tenemos la tecnología. Eso ha supuesto un desarrollo tecnológico, os podéis imaginar, ¿no? Para procesar todas esas materias primas y tal. De saber cómo podemos fomentar esto. Antes os comentaba Irache, ¿no? Desde el punto de vista de los consumidores somos muy perezosos. Ese gasoil, esa gasolina cuesta 10 céntimos más, pero no hay nadie que pague 10 céntimos más por no consumir en su coche crudo. Es así, ¿no? Pero algo tan sencillo como en el tema impositivo, ¿no? Porque ese gasóleo, esa gasolina pagan el mismo impuesto de hidrocarburos que paga el gasóleo y la gasolina hecha con crudo, con petróleo. No tiene ni pies ni cabeza. Con que redujeses un poco el valor de ese impuesto para fomentar precisamente el consumo, para hacer que se emita menos CO2, etcétera, sería algo tan sencillo como eso, ¿no? Pero tienes un desarrollo tecnológico imponente y tienes una regulación que no le está acompañando. Y con el tema del CO2 hay una cosa importantísima. Nosotros somos la única refinería en toda España que captura CO2. Nosotros capturamos CO2 en nuestros procesos y lo comercializamos sobre todo para las bebidas estas carbónicas. O sea, que posiblemente cuando os bebáis una Coca-Cola sola o en un Cuba Libre por aquí, por el entorno, estaréis consumiendo CO2 fabricado en Musquis, o capturado en Musquis. Pero el proceso de captura de CO2 de captura y utilización del CO2 puede dar solución un poco a esto, porque no se trata de pagar por contaminar,
tenemos que intentar no contaminar, ¿no? Que eso, pues, no, pero estoy total pagando, estamos contaminando el planeta igual, pues mira dónde vamos a llegar. Entonces, nosotros estamos con un proyecto con las industrias que son intensivas también en generación de CO2 a nivel de Euskadi, en decir, vamos a ver, por ejemplo, una cementera emite CO2 simplemente por el tratamiento que hace de la piedra, o sea, pues simplemente por su trabajo, y dices, o me la llevo fuera y luego empezaré a comprar piedra y empezaré a comprar a los asiáticos en África, donde sea, o si quiero mantener esta industria aquí, tengo que encontrar una salida. El planteamiento es decir, bueno, tú emites CO2, a mí el CO2 me puede interesar para producir cosas, y ahora os voy a decir el qué, ¿no? Entonces, lo cojo yo, reciclamos, lo producimos y al final las emisiones ahí son netas, se reducen, ¿no? Porque el CO2 que voy a emitir equivale al CO2 que he capturado. Y hay un proyecto fantástico que es el de combustibles sintéticos, que tiene que ver mucho además ahora con todo el tema del queroseno, y en el que las industrias de aviación están súper interesadas. Nosotros estamos construyendo con Aramco. Aramco es la empresa árabe por referencia, ¿no?, en todo este tema, una planta demo de fabricación de combustibles sintéticos. Los combustibles sintéticos, ¿cómo se harían? Se harían con CO2 capturado y con hidrógeno, o sea, también sin petróleo. Entonces, a diferencia de los biocombustibles que utilizan productos bio, ¿no?, y dices, bueno, igual aquí con la materia prima algún día voy a tener un problema, los combustibles sintéticos, la gran ventaja que tienes es que como estás utilizando hidrógeno, que tienes en cantidades ingentes, y CO2 que puedes capturar de la industria también en cantidades ingentes, y en algún momento lo podremos capturar de la atmósfera, no vamos a tener problemas de materias primas para producir esos combustibles sintéticos. En esa fábrica estamos invirtiendo 120 millones de euros. Dentro de 3 años tenemos detrás pues, a los fabricantes de motores de automoción, de aviación, de transporte pesado, para testar si esos combustibles sintéticos dan la misma respuesta que los combustibles que están utilizando hoy en día. Si eso es así, dentro de 2 o 3 años, pues aquí se pueden estar hablando de inversiones de 2.000, 3.000 millones para plantas de producción de esto. Pero eso también hay que ayudar desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Entonces yo creo que las empresas necesitamos, y se ha comentado aquí, que apoyo para ser un poco más competitivas, para poder tener más recursos y hacer este tipo de inversiones. Y en Europa está la tecnología, y yo creo que nos jugamos mucho, pero esa dicotomía entre la regulación mira para un sitio y una burocracia enorme, y la tecnología evoluciona de manera paralela y parece que no se hablan, eso es lo que tenemos que intentar corregir. Bueno, pues eso es lo que os quería contar. Es que arriesgo.